Hola y bienvenido a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver lo que son las funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Primero vamos a empezar con lo que es una función inyectiva. Una función es inyectiva cuando a diferentes elementos del dominio le corresponden diferentes elementos del codominio y recíprocamente a distintos elementos del codominio se le asocian diferentes elementos del dominio. También se le conoce como función uno a uno. Este es un ejemplo de función inyectiva. Aquí tenemos el dominio y aquí tenemos el codominio. Si nos fijamos, vemos que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento en el codominio. Recíprocamente, a cada elemento del codominio le corresponde uno y solo un valor en el dominio. No importa que este elemento de aquí, por ejemplo, no sea parte o no le tenga su correspondiente valor o elemento del dominio. En tanto, para cada elemento del dominio haya solo un valor correspondiente en el codominio, esto va a ser una función inyectiva. Este es un ejemplo de una función inyectiva. La función es f de x igual a e a la x. Es una función exponencial. ¿Por qué decimos que es una función inyectiva? Bueno, primero, el dominio de la función, ya sabemos cómo obtenerla. Hay otro video en el que explico cómo se obtiene el dominio y el rango de una función. El dominio de esta función son todos los números reales. Ahora, a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento en el rango de la función. Por ejemplo, a este valor, menos 2.5, le corresponde este valor de y. Por ejemplo, a x igual a menos 1 le corresponde este valor de y solo este valor de y. Por ejemplo, para x igual a 0, el valor correspondiente en el codominio o el valor de y correspondiente es y igual a 1. Y así con cada uno de estos valores de x. A cada elemento o del dominio o a cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de y o del codominio. Este es un ejemplo de función no inyectiva. F de x igual a x cuadrada. ¿Por qué? Vamos a fijarnos en el dominio. El dominio de esta función son todos los números reales. Pero, ¿qué pasa con este elemento del dominio? Por ejemplo, x igual a menos 1. Su imagen o el valor correspondiente del codominio es y igual a 1. Aquí está. Ahora, ¿qué pasa con este elemento? X igual a 1. Su imagen correspondiente también es y igual a 1. Entonces, estos dos elementos, x igual a menos 1 y x igual a 1, tienen la misma imagen que es y igual a 1. Lo mismo pasa, por ejemplo, con menos 2 y 2, menos 1.5 y 1.5. Todos esos elementos tienen una misma imagen o el mismo valor para la variable dependiente y. Por eso es que esta función no es 1 a 1, porque diferentes elementos del dominio tienen un mismo elemento correspondiente en el codominio. Por eso esta función no es inyectiva. Vamos ahora con las funciones suprayectivas. Una función es suprayectiva si cualquier elemento del codominio es imagen de por lo menos un elemento del dominio de la función. Y a este tipo de funciones también se le conocen como sobreyectivas. Entonces aquí tenemos un diagrama de cómo es una función suprayectiva. Tenemos el dominio de la función. A cada elemento del dominio le corresponde un elemento del codominio y todo el codominio es igual al rango de la función. Ya en otro video también vimos cuál es la diferencia entre el codominio y el rango. Básicamente el codominio es todo el conjunto y el rango es el subconjunto de elementos que son imágenes de los elementos del dominio.
Si el rango es igual al codominio, entonces se le conoce como función suprayectiva. Aquí, a diferencia de la función inyectiva, no importa que a diferentes elementos del dominio le correspondan un mismo valor del codominio, siempre y cuando cada uno de los elementos del codominio sea imagen de uno o más elementos del dominio, esto va a ser una función suprayectiva. Este es un ejemplo de función suprayectiva, es la función y igual a x cúbica. Básicamente, una función va a ser suprayectiva si el codominio o el rango de la función es igual a todos los números reales. Bueno, en el caso de funciones analíticas y definidas en los números reales. Por ejemplo, esta. Si todos los números reales forman parte del rango de la función, entonces esta va a ser una función sobreyectiva o suprayectiva. Y finalmente vamos con las funciones biyectivas. Una función es biyectiva si cumple con ser inyectiva y suprayectiva. O también que la regla de correspondencia es biunívoca. Esto significa, bueno, la función tiene que ser biyectiva, o sea que tiene que ser 1 a 1. A cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del codominio. Y además, todo el rango de la función es igual al codominio. O en este caso de las funciones definidas en los números reales que estamos viendo, el rango de la función es igual a todos los números reales. Aquí tenemos un diagrama. Tenemos el dominio y el codominio de la función. A cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un valor del codominio. Y todo el rango de la función es igual al codominio de la misma función. ¿Sí? Todos estos elementos tienen un valor correspondiente en el dominio de la función. Entonces, esta es una función biyectiva. Por ejemplo, tenemos esta función f de x igual a 6x menos 2. Esto, la gráfica es una recta. Si vemos esta función, el dominio de esta función son todos los números reales y su rango también son todos los números reales. A cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento en el codominio. Entonces, esta función es inyectiva y también es suprayectiva. Como es inyectiva y suprayectiva, la función es biyectiva. Y en general, cualquier función lineal va a ser una función biyectiva. Pueden existir funciones que no sean ni inyectivas ni suprayectivas, es decir, en donde la asociación no sea 1 a 1 y además que no cumplan que el rango y el codominio sean iguales, como por ejemplo esta función. Aquí tenemos el dominio y el codominio de la función. A estos dos elementos del dominio le corresponden solamente este elemento del codominio. Entonces, nada más por eso, esta función ya no es inyectiva. Y por ejemplo, también vemos que este elemento de aquí no tiene un elemento correspondiente en el dominio. Entonces, este elemento no corresponde al rango de la función y entonces el rango y el codominio no son iguales. Entonces, la función tampoco es suprayectiva. Como no es ni inyectiva ni suprayectiva, la función no es biyectiva. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.